Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy estamos en una sede distinta. Es los problemas del directo, que unas veces se puede y otras veces no se puede. Entonces hoy va a pronunciar la conferencia sobre la tauromaquia en Filipinas, estado del arte 1565-1898. La va a pronunciar el doctor José Francisco Guijarro Escribano. El doctor José Francisco Guijarro Escribano es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es coronel médico y terminó sus estudios de licenciatura en la Complutense en el año 1976. Ingresó en la Academia Militar en el 1977 y obtuvo el despacho oficial médico en 1978. Tiene la especialidad de medicina cardiovascular. El doctor Guijarro Escribano, en 1994, leyó su tesis doctoral y fue premio extraordinario del doctorado en el área de cirugía. El premio extraordinario es del año 1995. Tiene acreditada la docencia en la ACAP para todos los grados de profesorado. Ha sido profesor de la Universidad Complutense, de la Universidad CEO San Pablo, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Universidad Alfonso X el Sabio. Tiene varios proyectos de investigación. Tiene 2 conferencias en los anales de la RACPE. Es director de varias tesis doctorales. Ha tenido estancias en el extranjero, en Washington y en Houston, Estados Unidos, y ha participado en misiones militares en diversas ocasiones. Tiene numerosas publicaciones, libros y conferencias dictadas. Como médico taurino, ha participado en varias plazas de la Comunidad de Madrid y de sus alrededores y tiene varias condecoraciones. Voy a resaltar la de Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y placa, y tiene la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco de médico y tiene la medalla de la OTAN en el año 1998. No me voy a extender más, con esto queda presentado el conferenciante y tiene la palabra el doctor Guijarro Escribano. La venia del señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos académicos y académicas de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor Marc Amoy, cónsul general y encargado de negocios ad interim de la Embajada de Filipinas en España. Thank you very much, Mr. Marc. Excelentísima señora Isabel Carrillo Ramiro, vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, doctora Ramiro, por haber encontrado un hueco en tu apretada agenda. Quiero enviar un saludo afectuoso a los doctores de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, que habitualmente nos siguen al otro lado del Atlántico, por vía telemática, pero que en esta ocasión podrán hacerlo pasados unos días cuando se cuelgue la conferencia en la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. No puedo dejar de felicitar a los componentes de la Real Academia por cumplirse este año el 50º de sus actividades académicas y científicas. Es mi deseo también agradecer
la presencia de mi editor, don Vidal Pérez Herrero, gran aficionado taurino, por el buen trabajo realizado y la cuidadosa presentación del libro, así como el entusiasmo y pasión que ha puesto para que llegase a buen puerto. Señoras y señores, amigos todos, quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, cuna y crisol de la ciencia y la historia, la amabilidad que ha tenido por invitarme a presentar la conferencia que lleva por título La tauromaquia en Filipinas, estado del arte 1565-1898, que ha sido fruto de la reciente publicación del libro titulado La tauromaquia en Filipinas, prensa y cartelería 1565-1898. Es mi deseo que esta conferencia, antesala para leer el libro, sea de su agrado e interés y puedan gozar y apreciar la riqueza histórica e investigadora de la tauromaquia en Filipinas durante el periodo de la administración española. ¿Qué mejor que empezar con una cita del filósofo y ensayista español don José Ortega y Gasset? El buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual al auditorio, sino aquel que, junto al caudal conceptual, despierta el espíritu crítico. Por ello, mi objetivo esta tarde no es hablarles solo del libro, puesto que tendrán ocasión de leerlo aquellos que lo deseen, sino que también conozcan los mimbres entre bastidores que han servido para engendrarlos y puedan hacerles pensar y reflexionar la verdad histórica de este volumen que estoy presentando. Esta obra ha sido fruto de la curiosidad, del azar, de la inquietud y de la tenacidad, como veremos después, para saber si hubo corridas de toros en las Islas Filipinas. ¿Por qué digo esto? Yo estuve en Filipinas hace años, una tierra muy interesante y maravillosa, y no encontré ningún rastro que hiciera sospechar que hubiera habido allí festejos taurinos. Me pregunté, ¿cómo puede ser que después de estar los españoles tanto tiempo en el archipiélago filipino, no hubiera habido festejos taurinos como ocurrió en los virreinatos americanos? Como la vida es muy caprichosa y la tenacidad muy tozuda, aproveché que la suerte estuvo de mi lado cuando en el Boletín Oficial de Filipinas, diario del gobierno filipino, encontré las primeras huellas taurinas que demostraban que en esas tierras hubo corridas de toros. Así pues, me remangué y me puse a trabajar en la elaboración de este libro, acudiendo sobre todo a los archivos históricos nacionales y apoyándonos en diferentes medios de la prensa filipina y su cartelería. Fue un trabajo arduo y muy laborioso, porque tuve que gestionar toda la investigación histórica en un ambiente desconocido, restringido y hostil, como fue el momento de la pandemia por la COVID. Las dificultades fueron tan asombrosas y sorprendentes que me he tomado la licencia de contarles lo acontecido entre bambalinas, para que se pueda entender la dificultosa elaboración que supuso estructurar el esqueleto del libro publicado. Después de la revisión de los archivos nacionales, tengo que poner en valor sobre todo a dos de ellos: el Archivo Histórico Nacional, que está en Madrid, y el Archivo General de Indias, en Sevilla, por los hallazgos documentales que encontré y la diligencia de sus funcionarios en conseguirlos y proporcionármelos a pesar de la pandemia por la COVID. En el Archivo Histórico Nacional recabé un plano de la Plaza de Toros de Manila del año 1852, documento original e inédito, una joya histórica
que aparece en el libro y que podemos ver y disfrutar con esta imagen. En esta figura se ve la imagen global del plano de la Plaza de Toros de Manila. Sin embargo, este formato documental no permite ver ni leer con claridad las diferentes partes que lo componen. Por ello, he procedido a realizar una disección minuciosa de la imagen, como lo haría un buen cirujano, consiguiendo parcelarla en diferentes piezas que nos permitan valorar su caligrafía y apreciar el diseño original del documento, como veremos a continuación. En esta imagen, la flecha nos indica el lugar donde he colocado la lupa en el plano. Como se ve, corresponde a la parte superior y derecha del plano, para poder leer la parte del texto llamado croquis, que dice así en la transcripción de su grafía original. Croquis, en que se manifiesta la situación respecto a la plaza de Manila, de la plaza de toros que Rafael Millán va a construir de tabla y mipa en el sitio de Arroceros, según la concesión del excelentísimo señor gobernador capitán general del 3 del actual noviembre. Quedémonos con el nombre Rafael Millán, que después lo voy a nombrar. En la siguiente imagen, que corresponde en el plano general a la parte superior e izquierda, la flecha nos indica el lugar donde la lupa permite ampliar el texto que figura en dicho plano y así poder comprobar el nombre del organismo oficial superior y militar responsable de la ejecución del plano. Dice así en su transcripción de su grafía original: Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección, su inspección de Filipinas, Comandancia de Manila, Manila. A continuación, en la siguiente imagen, que corresponde a la parte derecha y media del plano, la flecha nos indica lo que corresponde a lo que se llama explicación. SIC. 2. Baluarte de San Gabriel. 3. Ídem del Pilar. Y A. Plaza de Toros. Los números y la letra lo veremos ahora en la siguiente imagen. La siguiente imagen que vemos en el plano corresponde a la parte central y al objeto de dicho plano. Con la ampliación se ve la ubicación de la Plaza de Toros, que se encuentra en la letra A. Aquí lo vemos, ahí estaría la Plaza de Toros, la letra A, en el barrio Arroceros de Manila, cerca del río Pasig. Aquí vemos el río Pasig, formando un meandro y rodeando la Plaza de Toros. Los números 2 y 3, aquí los tenemos. 2 y 3. Corresponden a las fortificaciones de San Gabriel y del Pilar. Tenemos que recordar que Manila estaba amurallada. Son torres de control, de vigilancia. Y también se pueden ver otras instalaciones en el plano, como la calzada para el tranvía, aquí, y al lado el Hospital Militar 9. También hay otras instalaciones que aparecen en el plano de la ciudad de Manila, como el cuartel del Fortín, una instalación que se llama Tablero, la fábrica de cigarrillos, y hay dos puentes sobre el río Pasig, el puente grande y el puente colgante. La siguiente imagen, con la ampliación, nos muestra la escala del plano, 1/10.000, y la unidad de longitud empleada, conocida como pie castellano. Y debajo vemos que pone comprobado y la firma y rúbrica del encargado del depósito topográfico, Felipe de Laforte. En la nueva imagen, la fecha nos muestra el siguiente texto en su grafía original. Manila, 5 de noviembre de 1852.
dibujado por el delineante meritorio del depósito topográfico, Pedro Arquiza. Y finalmente, en la última imagen, se lee el siguiente texto en su grafía original. Visto bueno, el brigadier, director, su inspector, Juan Carlos Cardona y Enrich. Firma y rúbrica. Una vez visto, diseccionado el plano de la Plaza de Toros de Manila, surge la siguiente pregunta. ¿Quién era Rafael Millán? ¿Recuerdan? Rafael Millán era un ciudadano español, ingeniero y residente en las islas, que solicitó en 1852 al gobernador general de Filipinas permiso para construir una plaza de toros en el barrio de Arroceros, de Manila, y así poder celebrar festejos taurinos con la intención de distraer y alegrar la vida rutinaria de sus gentes. Conviene recordar que Manila sufrió unos terribles terremotos en los años 1824 y 1828, con grandes pérdidas humanas, provocando una gran desolación y depresión en la sociedad manilense. En esta imagen corresponde a un documento que muestra el inicio del expediente para construir la Plaza de Toros en Manila por parte de Rafael Millán. La transcripción con su grafía original dice: Presidencia del Consejo de Ministros, Dirección General de Ultramar. El gobernador capitán general de Filipinas, en carta número 143, de 8 de noviembre de 1852, manifiesta que Rafael Millán, español europeo, residente en las mismas islas, ha solicitado de aquel gobierno permiso para construir una plaza de toros con materiales frágiles y para dar en ella corridas, ofreciendo ceder por cada una la mitad de los toros muertos y 10 pesos a favor de los hospitales de San Lázaro y San Juan de Dios. Que instruido el oportuno expediente, ha accedido a la expresada solicitud, limitando la concesión a 1 año, por si no fuese aprobada por el Gobierno Supremo o mediante en otras causas que hiciesen precisa la destrucción de la plaza. En el Archivo General de Indias, la sorpresa fue mayúscula cuando lo que encontré fue un documento fechado el 23 de octubre de 1600. 23 de octubre de 1600. Aquí lo vemos, en la pantalla. Original e inédito, auténtico tesoro que, en mi opinión, modifica la fecha publicada del primer festejo taurino celebrado en Filipinas, como comprobarán con la lectura del libro. Esto me hizo sentir como un aventurero histórico al venir a mi memoria las películas de Indiana Jones. Como se puede ver, resulta difícil la traducción de este documento original inédito. Por ello, procederé a su división en 2 partes ampliadas, superior e inferior, para facilitar su lectura, y a continuación a la transcripción de su grafía original para comprender y disfrutar su composición. La mitad superior del texto, que lo vemos en la pantalla, se refiere a una carta acordada del Consejo de Indias a Diego de Vergara Gaviria, receptor de la misma, dando orden de pago de 20.026 maravedís a Juan Bautista Cedillo por las ventanas y sitio para el tablado del Consejo de Indias para las fiestas de toros. La transcripción de este documento en su grafía original para el libramento de 20.026 maravedís a Juan Bautista Cedillo dice así: Diego de Vergara Gaviria, receptor de su ayuntamiento en este consejo, de los maravedís de vuestro cargo de penas de estrados, dad y pagad a Juan Bautista Cedillo 20.026 maravedís, que le mandamos dar por las ventanas y sitio que dio para el tablado para este consejo para las fiestas de toros, que se corrieron a 11 de este presente mando,
y tomad su carta de pago, que con ella y este libramiento yo mando la razón de los contadores de cuentas de su ayuntamiento, que residen en este consejo. Mandamos se os reciban y pasen en cuenta los dichos 20.000 y 26 maravedís, sin otro recargo alguno. Fecha en Madrid, a 23 de octubre de 1600 años, señalado del Consejo. La otra mitad inferior del texto se refiere a una carta acordada del Consejo de Indias a Diego de Vergara Gaviria, receptor de la misma, dando orden de pago de 6.035 maravedís a Pedro Benavente para el tablado que se hizo para las fiestas de toros. Su transcripción original, en su grafía original, Diego de Vergara Gaviria, receptor de su ayuntamiento en este consejo, de los maravedís de vuestro cargo, de penas de estrados, dad y pagad a Pedro de Benavente, carpintero, 6.035 maravedís, que le mandamos dar por el tablado que hizo para servicio de este consistorio, para fiestas de toros, que se hicieron a 11 de este presente mes, y tomad su carta de pago, que con ella y este libramiento de que han de tomar la razón de los contadores de cuentas de su ayuntamiento, que residen en este consejo, mandamos se os reciban y pasen los dichos 6.035 maravedís, sin otro recargo alguno, que firmo en Madrid a 23 de octubre de 1600 años y señalado del Consejo. Este hallazgo en el Archivo General de Indias no fue fácil durante la pandemia, porque necesité el apoyo de una paciente de mi consulta, Carmen Garrido Pérez, y la inestimable colaboración de un profesional archivero del Archivo General de Indias, Álvaro Moreno Ejido, del Departamento de Referencias. En esta imagen se puede ver y comprobar con fecha 19 de enero del 2021 la correspondencia telemática mantenida con el Archivo General de Indias a través del archivero Álvaro Moreno Ejido, indicándome cómo acceder a la documentación que había solicitado a través del portal Archivos Españoles, PARES. Dice el correo lo siguiente: estimado señor, en relación con su correo de fecha 18 de enero del 2021, en el que pregunta por la consulta de Filipinas 339 L.2 F264R, se le informa de que puede acceder a las imágenes digitalizadas a través del portal de Archivos Españoles, PARES. En este enlace, ahí en azul, viene ya colocado el enlace y debajo me va indicando los pasos que tengo que seguir para acceder a esas imágenes digitalizadas. Cuando recibí el documento requerido, el que hemos visto previamente, la sorpresa fue tan grande que no tuve más remedio que expresar mi agradecimiento telemático al archivero mencionado, lo cual se puede comprobar en el siguiente texto que vemos en la imagen, del correo fechado el 25 de enero del 2021, donde me contesta el jefe del Departamento de Referencias del Archivo General de Indias, agradeciéndome la deferencia que había tenido al reconocer la labor desempeñada por su compañero Álvaro Moreno. Dice así el correo: estimado señor, Álvaro Moreno Ejido se encuentra actualmente en un proceso de formación y tardará en ver su correo. En nombre del equipo del Departamento de Referencia, le agradezco la deferencia de reconocer la labor desempeñada por mi compañero, a quien se lo haré saber. Antonio Sánchez de Mora, jefe del Departamento, Archivo General de Indias. También han contribuido a construir el armazón del libro los medios periodísticos filipinos, con especial atención a la información taurina publicada por la revista El Comercio, como veremos después. ¿Por qué digo esto? Por circunstancias de la vida, allá por el verano del año 2020,
conseguí contactar telemáticamente con un ciudadano filipino llamado William J. Summers. En esta imagen se puede ver un correo de los muchos que mantuvimos, fechado en agosto del 2020, donde William me invita a seguir colaborando. Y así lo hicimos mientras intercambiábamos información relacionada con la tauromaquia. El correo dice lo siguiente. Estimado doctor Guijarro, muchas gracias por la nota. Es bueno saber que ha vuelto a casa sano y salvo. Yo le dije que ya había regresado de vacaciones. A medida que avanza su trabajo, envíe preguntas a medida que surjan. Todo lo mejor. William Summers. Una vez acabado el libro, y después del apagón informático que tuvimos durante estos últimos años, me puse en contacto nuevamente con William el 27 de octubre del año 2024, sin saber si tendría noticias suyas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me contestó inmediatamente vía telemática? Y me dice lo siguiente: estimado doctor Guijarro, muchas gracias por su amable nota. Es muy agradable saber de usted. Es una gran noticia saber que ha publicado un libro. Le pido disculpas, pero no encuentro el título de su libro en el correo electrónico. Estoy muy ansioso por leerlo. Si fuera tan amable de enviarme el título y la editorial, compararé una copia. Muchas gracias también por incluir la correspondencia histórica en su respuesta. Fue una oportunidad maravillosa para acceder a los datos que le había enviado sobre las corridas de toros. Gracias de nuevo por la nota. Un cordial saludo, Bill. Después de leer esta nota, me emocioné y exclamé: todavía hay gente buena y amable. Ante esta situación, no tuve más remedio que enviarle un email pidiéndole su dirección postal para mandarle unos ejemplares del libro. Su respuesta la vemos en el siguiente texto vía telemática con fecha 4 de noviembre del año 2024. Dice así: estimado doctor Guijarro Escribano, perdóneme por haber malinterpretado su nota anterior. Vivo en Estados Unidos. Mi dirección postal es William Summers 35, Camille Road, apartamento 376, Hanover, New Hampshire 03755, USA. Muchas gracias de antemano por enviarme el libro. No puedo esperar a leerlo. Mi investigación sobre la Manila del siglo XIX se llevó a cabo durante los años 1996 a 2018. Mi objetivo era encontrar y examinar los diarios que sobrevivieron entre 1848 y 1898. Mi proyecto era recopilar la mayor cantidad posible de información sobre la vida pública, profesional y escénica de la capital. Las corridas de toros eran un ingrediente clave en la vida festiva de la ciudad. La gran sorpresa en este ámbito escénico fue el descubrimiento de una troupe de mujeres matadoras de la provincia al norte de Manila, Pampanga. Actuaron al menos 2 veces en Manila. Esta provincia también produjo los toros que aparecen en las corridas de toros. Su ilusión fue satisfecha con el envío de 2 ejemplares, gracias a la colaboración de mi amigo y compañero don José Luis Iglesias Olmeda. No se puede hablar de corridas de toros en Filipinas sin mencionar a uno de los protagonistas más destacados, influyentes e importantes de los festejos taurinos en el archipiélago, como es el toro en Filipinas. Como el ganado autóctono del archipiélago era el carabao y no reunía las condiciones de ganado bravo para lidiar corridas de toros, Retana, escritor, historiador y periodista español reconocido por sus historias, sus estudios sobre Filipinas, planteó dudas sobre el origen de los toretes presentados en los espectáculos taurinos de Filipinas. Ello motivó que se especulara con la presencia de toros en las bodegas de carga del galeón Manila, aprovechando el comercio marítimo entre Filipinas, Asia y América. Según Retana, el comercio
de las islas con China sirvió no solo para transportar metales preciosos, tapices, etc., sino otros recursos para satisfacer necesidades de los ciudadanos con las poblaciones filipinas, como los festejos taurinos en las celebraciones festivas. También se ha sugerido que el galeón de Manila, en sus travesías entre Acapulco y Manila, transportase en sus bodegas toros mexicanos, con el propósito de fortalecer el toro de Lidia en el archipiélago. Pero esta situación no la hemos podido comprobar durante nuestras investigaciones. Aunque no se ha demostrado, los toros que se lidiaban en Filipinas podrían ser híbridos de ganado chino y mexicano, según indica Retano, conformando unos toros tímidos, con poca bravura y pequeño tamaño, conocidos como toretes, que se veían en los ruedos manilenses, de tipología muy diferente a los lidiados en la metrópoli. A pesar de las similitudes en las corridas de toros del archipiélago con las de la metrópoli, hubo una diferencia fundamental que marcó el devenir de los festejos taurinos en Filipinas, y fue la presencia de un estado diferente que, por su pequeño tamaño, poca fuerza, poco trapío y sobre todo poca bravura, se le llamó torete, como hemos mencionado. Una vez que he puesto fin a la historia entre bambalinas que les quería contar y mencionado los avatares del toro en Filipinas, voy a exponer de forma clara y precisa algunos hechos que considero relevantes en el libro motivo de esta conferencia. Lo atractivo de esta obra ha sido conocer la presencia y evolución de la tauromaquia en la prensa filipina, analizando el estilo periodístico de las crónicas taurinas y determinando la tipología y características de los carteles taurinos. Con el propósito de estimular a la afición para que acudiera a las corridas de toros, en las crónicas taurinas se utilizó en muchas ocasiones un lenguaje popular y muy coloquial, con términos del calón, con aceradas críticas, recurriendo a veces al humor, a la ironía, a la hipérbole, a imitación de las crónicas peninsulares. Después de conocer lo ocurrido, se puede decir que las corridas de toros filipinas no lograron enraizarse en dicha sociedad, como sí lo hizo la pelea de gallos, por lo que la fiesta fue languideciendo, como se ha demostrado a lo largo del cuerpo de la obra que publica. Ahora quiero mostrarles algunos ejemplos de eventos interesantes y expresiones sugerentes con su grafía original rescatadas de las crónicas taurinas y la cartelería, con los comentarios correspondientes, que estoy seguro despertarán su curiosidad y motivarán su voluntad para animarse a leer el libro. De la revista El Comercio, del 13 de octubre de 1877, he recogido el siguiente fragmento de la crónica taurina en su grafía original, que dice así: con la venia de aquella salió la cuadrilla, a cuya cabeza cabalgaba, en jaca cebruna, bien enjaezada, un gallardo mancebo, ostentando con aire el vestido chambergo, y al cual se le concedió el permiso para comenzar la función. El cronista se refiere a la presidencia y hace una descripción muy retórica, con elegancia y gusto, hacia el alguacilillo, que recibe el permiso para que comience el festejo taurino. En Filipinas también se usaron banderillas de fuego, según se publicó en la revista El Comercio del 16 de mayo de 1887, lo vemos en la imagen, de cuya crónica taurina se ha extraído el siguiente párrafo que se acompaña con la lectura de su transcripción. Dice así: toretes, valiente corrida, camaraita, decía ayer un aficionado de pura sangre a salir de la plaza de San Marcelino. Valiente corrida, repetimos nosotros. Repetían cuantos habían asistido a la lidia. 8 toros hubo que lidiar. Hubo que lidiar para que el público saliera compensado en cantidad, ya que no podía serlo en calidad.
Al primero hubo que ponerle banderillas de fuego, porque no quería ver a los picadores ni pintadas. Lo podemos ver en la parte inferior. En Filipinas, cuando un toro demostraba poco trapío, para recibir el tercio de vara se le aplicaban las banderillas de fuego, al igual que se hacía en la metrópoli desde el siglo XIX. En otra crónica de la revista El Comercio del 23 de enero de 1893, he rescatado un texto que lo he dividido en tres partes, del cronista Pepe Verdades, donde el protagonista es el veterinario Omar Abelén. Acompaño la lectura de las transcripciones con su grafía original correspondiente. Dice así: para que fuera tercero, asomó la jeta un cuarto, negro mal armado de cuerdas, bien de libras, derrencado de la parte posterior, por ejercer de padrazo, bicho que estaba pidiendo a gritos veterinario. Pero Kia, en lugar de eso, le tomaron los muchachos y comenzó el melodrama de si me tengo o me caigo. La segunda parte dice así: la mar de bronca se armó. Vaya una grita, qué escándalo. Hombre había que quería fusilar al empresario. La presidencia indecisa estuvo por largo rato y hubo idas y venidas, conferencias y recados, y por fin se decidieron a retirar el bandado, cuando la ira del pueblo llegó a su periodo álgido. Van dos motivos de multa para el señor veterinario. Lo vemos en la parte inferior de la pantalla. A todo esto, el bicho en medio de la plaza y la bronca creciendo y creciendo, hasta que por fin el presidente dispuso que se retirara la cuadrilla. Guardaran al bicho quizá para recuerdo. Multó a la empresa en 100 pesos y al veterinario en 25, por su negligencia en la inspección de las reses, aportación mía. Y por fin su señoría se retiró. Esta situación se puede entender porque en Filipinas y en esa época no había peritación taurina para veterinarios como la hay ahora. Por lo tanto, no se exigía una cualificación profesional para seleccionar los toros con garantías. Conviene resaltar el carácter benéfico de algunos eventos taurinos, como la corrida de toros celebrada el 2 de mayo de 1871 en el Circo de Bilibí, publicada en la revista El Comercio de la fecha que he mencionado. Esta imagen la he dividido en dos partes, superior e inferior, para facilitar su lectura y proceder a su transcripción, su grafía original. La parte superior dice así: Circo Bilibí, corrida de toros, a beneficio del Hospital de San Juan de Dios, para hoy martes 2 del actual a las 4:30 de la tarde, si el tiempo lo permite. Se lidiarán 6 toros embolados de la acreditada ganadería de Ildefonso Quesada, procedentes de Cagayán, con las divisas y por el orden siguiente. Primer toro, Trebujena, moña, bandera española, obsequio de la señorita doña Genoveva Izquierdo. Segundo toro, Brioso, moña azul y blanca, obsequio de la señorita doña Luisa Orá. Tercer toro, Tocinero, moña encarnada y blanca, obsequio de la señorita doña Trinidad Ayala. Cuarto toro, Baguio, moña verde y blanca, obsequio de la señorita doña Remedios Reyes. Quinto toro, Garboso, moña doble azul, obsequio de las señoritas de Torrontegui. Sexto toro, Corcito, moña bandera española, obsequio de la señorita doña Carmen Izquierdo. Los toros serán lidiados por una cuadrilla de jóvenes aficionados de esta sociedad. La plaza será presidida por el excelentísimo señor capitán general y en su delegación por doña Genoveva Izquierdo. Las puertas del circo se abrirán a las 3. Llama la atención que todas las reses fueron obsequiadas por señoritas. Posiblemente se debió al carácter benéfico de este evento. Al igual que en la metrópoli, los festivales taurinos de carácter benéfico se extendieron por todos los territorios de ultramar, llegando también al archipiélago filipino, a pesar de la enorme distancia para su época, como hemos podido comprobar. Con el siguiente cartel
quiero llamar la atención por la presencia de la mujer en los festejos taurinos del archipiélago filipino y también el valor pecuniario destinado a los diferentes asientos en la plaza de toros, expresado en reales y centavos, según comprobamos en la cartelera publicada en el Boletín Oficial de Filipinas del 17 de diciembre de 1853. Su transcripción con la grafía original dice así: Plaza de Toros, con superior permiso, el domingo 18 del corriente, si el tiempo lo permite, se verificará la octava función de novillos en la forma siguiente. Primero, 2 toros de muestra lidiados por Levite y su cuadrilla. Segundo, 2 novillos embolados lidiados por la cuadrilla de mujeres que tanto agradó en la función anterior. Tercero, saldrá un novillo embolado que será entregado a la persona que logre sujetarlo y presentarlo ante el palco de la presidencia. 2 novillos también embolados para los aficionados que gusten lidiarlos. Cuadrilla de mujeres. Espada, María Ramos, alias Chaleco. Picadoras, Rosa Tolondrón y Juana Petate. Banderilleras, María de la Cruz, alias Lisarte. Francisca Entera, alias Cochinca. Petrona García, alias Chavala. Dionisia Zavala, alias Tragabalas. Y Bernabela Julián, alias Patata. Nota: en las puertas habrá una indicación de los números de los asientos contenidos en aquella parte de la plaza. Precio de las localidades. Sombra, palco, un asiento delantera, 6 reales. Trasera, 5 reales. Grada cubierta, delantera, 4 reales. Y grada trasera, 3 reales. Barrera, 3 reales. Y tendido, 2. Y en el sol, grada cubierta, 3 reales. Y tendidos, 1 real. Manila, imprenta del Boletín Oficial de Filipinas. Aunque la primera mujer taurina en la metrópoli data de 1748, no fue hasta un siglo después cuando la mujer se incorporó al mundo taurino filipino, formando parte de sus cuadrillas, como vemos en este cartel de la Plaza de Toros de Manila de 1853, extraído del Boletín Oficial de Filipinas del 17 de diciembre de dicho año. También llama la atención la composición variopinta de la cartelera, que junto a las cuadrillas se presenta un novillo embolado que será entregado a la persona que lo sujete y lo presente ante el palco presidencial. Y de la misma forma, 2 novillos embolados para que puedan ser lidiados por los aficionados que lo deseen. En mi opinión, estos carteles tan peculiares pretendían atraer a los aficionados manilenses a las corridas de toros. Los carteles que hemos visto eran los utilizados comúnmente en Filipinas para anunciar los festejos taurinos, caracterizándose por ser sobrios, sin otros adornos que una orla y unos ribetes, y estar limitados para anunciar lo que les interesaba a los aficionados: cuadrillas, horarios, precios de localidades, etc. Mientras que en la metrópoli eran más ilustrados, con vistosas figuras y coloridos. En definitiva, las conclusiones y reflexiones son las siguientes. Primera, los primeros festejos taurinos en Filipinas se dieron en el año 1600, según hemos demostrado en nuestro trabajo. Segundo, las corridas de toros carecían de suficiente pasión y emoción para mantener viva la afición taurina, a causa del poco trapío que tenían los toros, a los que en Filipinas llamaban sistemáticamente toretes. Los cronistas taurinos utilizaron siempre un lenguaje popular y muy coloquial para que no decayese la afición. Cuarta, los primeros carteles taurinos que aparecieron en la prensa lo hicieron en el Boletín Oficial de Filipinas. Y como dijo Baltasar Gracián, escritor y filósofo español del siglo de oro, lo bueno si breve, 2 veces bueno, aprovecho mis últimos minutos para comunicarles que dejaré un ejemplar del libro en la biblioteca de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, depositándolo en las manos del señor bibliotecario, excelentísimo señor doctor don Ángel Salvador Velasco, para que los académicos y académicas que lo deseen puedan profundizar
en el conocimiento histórico de la tauromaquia en Filipinas durante la administración española. Y como colofón, quiero comentar que, a pesar de todas las críticas sobre la tauromaquia, siempre ha habido personas relevantes de la cultura española, defensoras y amantes de la fiesta taurina. Y de ello hay constancia en el gran filósofo y ensayista español, don José Ortega y Gasset, que dijo lo siguiente del toreo: la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda. Y otro ejemplo más lo tenemos en el escritor y premio Nobel de literatura, don Camilo José Cela, que llegó a decir: quise ser torero y solo llegué a premio Nobel. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guijarro, por su conferencia. Ahora abrimos el tiempo de cuestiones. El profesor doctor Rocamora, de la Academia Europea de Doctores, me ha pedido la palabra. Vale. Bueno, pues entonces, ¿alguna persona más quiere intervenir? Bueno, pues entonces yo quisiera hacer unos comentarios sobre esta conferencia. A mí me ha parecido históricamente muy interesante. Muchas gracias por su conferencia. Me parece una conferencia que yo tenía que haberla trabajado más, porque la sección de historia le hubiera hecho participar más, pero no estaban entre mis medios libros suficientes para hacérselo llegar. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre el libro. Me ha interesado mucho, me ha gustado mucho. Me ha parecido que las fiestas en Filipinas, que tenían un periodo de tiempo de 1 o 2 días, y hasta que se terminara, o la gente de divertir, o de cansar, o de agotar, pues se celebraba. Luego tengo una tristeza porque la plaza de toros esta de Filipinas, que ha nombrado, duró solamente 4 años. Luego por dejadez, por abandono se perdió. Y la afición también se perdió. Yo no entiendo mucho de toros, por eso me gustan los toros, indudablemente, pero yo no pienso que sea falta de... Sí, falta de trafío también, pero falta de bravura. Los toros filipinos, los carabaos, No, los híbridos. Los carabaos eran de carga. los híbridos, pues les faltaba bravura. Entonces, cuando les falta bravura, pues entonces les falta lo fundamental para la fiesta brava. Es una cosa que sería necesaria. Otra de las cosas que me ha chocado mucho del libro es que solamente las personas, los jóvenes distinguidos, eran los que se lanzaban al ruedo a torear, y luego todavía los jóvenes con más poder adquisitivo eran los que se atrevían a montar a caballo y rejonear los toros en Filipinas. Entonces eso es una sorpresa muy grande para mí. También es muy importante que destaca que la mujer en el toreo, nosotros tenemos pocas referencias de mujeres en los toros, pero aquí por lo visto desde el principio ya participaban las mujeres en el toreo. Y era una intervención muy importante porque había nombres de famosas toreras que participaban en ello. Entonces eso también me ha sorprendido y me ha gustado. Luego tengo que hacer 2 agradecimientos. El primero, quiero agradecérselo al cónsul general y encargado de negocios de Filipinas, el señor Marc Francis Jamoy, porque hoy precisamente, día 24 de febrero, se celebra desde el año 2003 el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Y entonces eso es muy importante y además hemos tenido la suerte de contar con el cónsul entre nosotros. Y a otra de las personas que quiero agradecer es a la rectora de la Politécnica de Madrid por su presencia aquí. Entonces, yo no tengo más que añadir, me ha gustado mucho, es una conferencia que ya teníamos antecedentes de él, de sus conocimientos y sus trabajos sobre los temas taurinos,
Y nada más, agradecerle. Y si no hay ninguna intervención más, yo quiero entregar este diploma siempre. Si me permite matizar una cosa. Perdón. Perdón, yo quiero, con el permiso del presidente, quiero matizar algún punto. Con respecto a las mujeres en el mundo torero, me ha llamado la atención, si se han fijado, cuando me contesta William Sube, que habla de matadoras, Entonces, aquí en España lo llamamos toreras, no matadoras, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que efectivamente hubo la evolución de la tauromaquia en Filipinas siguió una evolución según los siglos. Y luego tenía esa característica, que las plazas duraban poco. Rafael Millán, efectivamente, construyó una plaza, pero era muy frágil, muy frágil. Era de caña, de nipa, y utilizaban el mejunco que servía para sujetar. Lógicamente, esa plaza duró varios años, 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque sufrió un deterioro del uso, y luego tenemos que pensar que también en Filipinas había muchos terremotos, y entonces eso pues deterioraba esas plazas tan frágiles, con lo cual duraban poco. Se construyeron otras y también duraron poco. Y respecto a la mujer, efectivamente en Filipinas aparece documentado que en el 53 aparecen cuadrillas de mujeres, pero en la metrópoli ya hubo antes la primera mujer taurina que se presentó en la Plaza de Madrid, se llamaba la Pajuarela, y fue en el año 1748. 1748. O sea que pasó un siglo hasta que la mujer llegó en Filipinas. O sea que se integró pronto en Filipinas. Y luego, con respecto a los toreros, fueron, la mayoría, lógicamente, los toros estaban embolados. Entonces, allí no se producían lesiones ni heridas con los toreros que saltaban a la plaza. La prueba está en que no había escuelas taurinas, sino que cualquier aficionado se lanzaba al ruedo. Toros embolados, por niveletos pequeños y tal, pues realmente no producían lesiones, o sea, no había heridas importantes. Y entonces, bueno, al principio, hasta que llegaron los Borbones, los toros estaban dominados por los militares, militares que habían venido de Castilla, habían llegado a Filipinas y utilizaban caballos. Pero Felipe V eso ya lo prohibió, porque dijo que era muy caro y que era muy costoso sustituir a los caballos, con lo cual empezaron a tomar protagonismo ya en el siglo XVIII los matatoros. ¿Quiénes eran los matatoros? Pues era la gente del pueblo, la gente plebeya, que ya no utilizaban caballos, sino que ya toreaban a su manera. Bueno, ya no quiero decir más. Muchas gracias. Bueno, pues ya que me ha dado pie a esto, pues quiero agradecer la publicación del libro, no solo al autor, sino al prologuista, don José Luis Iglesias Olmeda, que además de participar en el prólogo como presidente de la Asociación de Taurinos, pues agradecerle su intervención y darle las gracias por todo. Se levanta la sesión, pero antes le voy a entregar el diploma que antes me he interrumpido. La Real Academia de Ciencias Veterinarias España otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor don José Francisco Guijarro Escribano por su intervención en la sesión celebrada el día 24 de febrero de 2025 por la conferencia titulada La tauromaquia en Filipinas, Estado del Arte, 1565-1896. Madrid a 24... 98. Como es letra gótica, la veo mal. Madrid a 24 de febrero del año 2025. Nueva cosa.